Muy buenas, te doy la bienvenida un día más a Un Café con un Emprendedor en Prácticas, el podcast del programa en el que te cuento mientras te tomas un buen café, te cuento mi experiencia emprendiendo, lo bueno, lo malo, lo regular, y bueno, si te sirve para entretenerte, para aprender, para inspirarte, para lo que tú quieras. Mi nombre es Alejandro Pérez Pérez, mi página web es www.alejandroperezperez.com, ahí tienes todos mis servicios, lo que hago. Y nada, vamos a ir sin más dilación ya a este episodio número 40. ¡Wow! La verdad que se dice pronto, pero bueno, aquí estoy un día más haciendo un diario de a bordo para que, bueno, pues que os ayude si estáis en este viaje conmigo. Y bueno, pues muy agradecido de que me sigáis acompañando. Espero que no os esté aburriendo y si es así, por favor, decídmelo y vemos cómo mejorar este podcast. Bueno, lo que os decía, hoy, ¿de qué vamos a hablar? Pues hoy vamos a hablar de una de mis mejores amigas, enemigas, aliadas, socias, en fin, cada uno que le ponga el adjetivo que quiera, porque estoy seguro de que también es probablemente una de vuestras mejores amigas, aliadas o enemigas, y es nuestra querida amiga ansiedad. Y yo voy a hablar de la ansiedad porque, a ver, es una emoción que yo creo que va muy ligada a cuando una persona empieza un proyecto, ya sea un emprendimiento, ya sea un proyecto personal, ya sea, no sé, una boda, un hijo, un evento muy importante, una mudanza, cualquier cosa, ¿no? Que hagamos en nuestra vida. Creo que la ansiedad está ahí y es un poco como nuestra sombra. Está ahí, nos acompaña y es algo que tenemos que saber gestionar de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, en este episodio mi idea es abordar un poco cómo estoy yo afrontando la ansiedad en esta fase temprana de emprendedor en prácticas, si te sirve de inspiración, si te sirve de ayuda. Y por supuesto, tengo que decir, obviamente, una advertencia de que yo no soy psicólogo, de que yo todo lo que sé ha sido un poco en base a mi experiencia y que, por supuesto, si estás pasándolo mal, pues que busques ayuda de un profesional, que es quien, por supuestísimo, te va a ayudar muchísimo mejor que lo que pueda hacer yo en unos minutos de un podcast. En fin, en cualquier caso, vamos a hablar de la ansiedad, ¿no? Y es que es un tema, yo creo que se habla poco. O sea, yo creo que en general es verdad que en los últimos años, por suerte, se ha hecho mucho más común hablar de problemas de salud mental. Hemos visto profesionales, ¿no? O deportistas de alto nivel, o músicos, o bueno, cantantes, en fin, profesionales de todas las áreas que igual han decidido tomarse un periodo de 6 meses, un año o más de parón porque no podían más, porque tenían que lidiar con la salud mental y es algo que creo que poco a poco se va, por suerte, haciendo visible y de alguna manera permitiendo, ¿no? Y yo creo que es algo que, en fin, que es bueno para el mundo, ¿no? Que vamos un poco en esa dirección. No obstante, sí que yo creo que cuando una persona emprende, lo normal es un poco hablar siempre, ¿no? De que le va estupendamente, de que factura no sé cuánto, de si está en una ronda de inversión que ha conseguido no sé cuánto capital de inversores extranjeros o nacionales, o bueno, en fin, toda esa historia, ¿no? Y yo creo que se habla prácticamente nada de cómo está a nivel mental. Y de hecho, estoy seguro de que la grandísima mayoría de esas personas no lo han pasado bien en algún momento, porque todas estas personas que igual están, imaginaos una ronda de financiación de esta de inversores, buscando personas que vayan a invertir en tu negocio, que te vayan a dar 1 millón de euros, o 50.000 o 100.000, da igual, el dinero que sea, ¿no? Pues yo creo que es bastante evidente que, salvo probablemente personas que lo hayan hecho cientos de veces, que habrá alguna, pues para la mayoría de personas debe ser un trámite muy complejo de gestionar. Y yo creo que se habla prácticamente nada del tema de la ansiedad. Entonces, bueno, voy a hablaros yo de cómo estoy yo viviendo esta ansiedad o cómo lo estoy interpretando en mi cabeza. Vale. Simplemente para poner un poco paréntesis, ¿no? Un poco de inicio a esto, eh, os recomendaría ver una película, si no la habéis visto, que es la película de Inside Out, del revés, creo que es en castellano, la uno y la 2. Son dos películas que son para niños, en las que, bueno, pues te cuentan cómo son las emociones, básicamente así, pues la tristeza, la alegría, la ansiedad, en fin, todas estas emociones, ¿no? Y aunque sea para niños, yo la recomiendo para adultos también, ¿eh? Porque, bueno, a mí son dos películas que me han ayudado muchísimo y en especial la segunda que salió hace un año o algo así, me ha encantado porque, o sea, realmente se centra mucho en la ansiedad, ¿no? Como emoción. Y es que la ansiedad, ¿no? Cuando empiezas a entender un poquito, al final es algo que está bien, que existe. De alguna manera es una respuesta biológica, evolutiva,
que nos ha ayudado a sobrevivir. La ansiedad al final es una emoción que, pues eso, que se originó, ¿no?, en nuestros pasados prehistóricos, cuando nos perseguía un lobo, un león, un oso, cuando había un incendio, cuando había cualquier situación en la que no se podía pensar en nada más, había que escapar, había que poner toda la energía, ¿no?, todo el foco en una acción muy concreta, ya sea escapar, ya sea trepar un árbol para salvarse de un depredador, sea lo que fuera, y sobrevivir. Y era algo que nos ha hecho llegar hasta aquí, o sea que realmente es algo que ha sido positivo y que hemos desarrollado pues por una labor de supervivencia, ¿no? Y realmente es algo que ya os digo que visto desde esa perspectiva pues es lógico que exista y es muy interesante. El problema está en que hoy en día no nos persiguen leones, no nos persiguen lobos, no nos persiguen depredadores, por suerte, o prácticamente a ninguno, o por lo menos no depredadores que nos vayan a comer literalmente, ya me entendéis. Pero sí que es verdad que vivimos en un mundo en la que tenemos constantemente estímulos que nos hacen pensar que estamos en peligro. Y ya sea un peligro más real, digamos que sea yo que sé, que siempre nos puede pasar un accidente, un problema obviamente, y ahí pues se podría emular un poco esa idea del león que nos persigue, pero muchísimas veces, la mayoría de hecho, son escenarios realmente que tenemos en nuestra cabeza que casi nunca se cumplen de hecho, pero que son como de peligros, entre comillas, muy abstractos, ¿no? Muy mentales siempre. Y esto puede ser, por ejemplo, pues no sé, en mi caso, pues si quiero presentar a un cliente un proyecto, pues si no le va a gustar. O qué va a pensar del precio. O qué va a pensar de mí cuando le llame. O, en fin, todas estas tesituras, ¿no? Y claro, en mi cabeza ya se montan 18 millones de escenarios. Y de hecho, de verdad, si habéis visto la película, la segunda de Inside Out, lo vais a entender, pero realmente la ansiedad es maravillosa, es excepcional montándote películas. Podría ser una directora de Hollywood, realmente sería brillante. Porque te monta todas las películas negativas, todo lo que probablemente vaya a pasar mal, se lo inventa, te lo pone, y es que incluso es incoherente, porque es imposible que dos escenarios negativos pasen a la vez sobre lo mismo. O sea, hasta ese punto, ¿no? De que pensamos, no, pues es que este cliente no le va a gustar este proyecto y encima lo vamos a hacer y yo qué sé, no va a querer pagarme, va a ir mal, encima voy a tener que no sé qué, al final es como, no, a ver, pues si no le gusta no me va a contratar, o sea, no sé, es como que al final llega un punto, ¿no?, que te inventas todos los escenarios posibles negativos y es que a veces incluso muchos son incongruentes entre ellos. Pero bueno, en cualquier caso, es algo que yo personalmente vivo mucho. Este último mes, desde que dejé mi trabajo por cuenta ajena y me focalicé en estar por mi cuenta como emprendedor en prácticas, haciendo esto y otras cosas que ya os he ido diciendo, wow, pues yo creo que no ha habido un día en el que no haya sentido fuerte esta amiga mía gritándome, ¿no? Y de hecho, os voy a ser sinceros, llevo un par de días un poco ahí, un poquito más de bajón también, y yo creo que tiene que ver mucho por esta ansiedad. Porque al final, pues eso, quieras que no, tengo miedo, y lo os pongo aquí abiertamente, tengo miedo a que esto no salga bien. Tengo miedo a que, pues eso, tengo un dinero ahorrado, pues que no consiga mover un negocio suficientemente a la velocidad que yo necesito y se me agote ese dinero. Tengo ese miedo y es un miedo probablemente real en cierto sentido, pero que también en mi cabeza, si lo pienso objetivamente, pues no deja de ser una cosa que tiene solución, ¿no? Por suerte al final, pues bueno, esto es un experimento, yo me lo tomo como tal, tengo mucha ilusión y muchas ganas, yo creo que 40 episodios de este podcast lo reflejan, pero al final las cosas no pueden no salir bien y está bien, y es parte del juego, ¿no? De alguna manera, eso lo asumo. Pero ese miedo me hace que al final sienta que tengo un tigre, un león corriendo detrás de mí, que tengo que correr, que tengo que acelerar, que tengo que pues contactar a 70 personas hoy si puedo, o por qué no 250, venga, a contactar, ¿no? Y al final esto se me hace un poco a veces de agobio, ¿no? De decir, no, es que no puedo correr todos los días haciendo todo. O sea, es que no puedo vivir en esa situación, ¿no? Entonces, si estás viviendo esta situación, si me entiendes, si me comprendes, wow, te voy a contar un poco cómo yo lo estoy gestionando. Lo primero yo creo que hay que entender que es una emoción que tenemos, ¿no? Que no significa que es lo que pensamos. O sea, de alguna manera nuestras emociones son una especie de botón de interruptor, de señal, un semáforo, ¿no?, que tenemos en nuestra mente. Al menos yo lo veo así, ¿no? Como un semáforo, imaginémoslo.
una radio, un algo que tenemos en nuestra mente que nos está diciendo cosas, ¿no? Pero que nosotros somos algo independiente de todo eso que puede tomar decisiones, ¿no? Entonces, sí que es verdad que es difícil tomar decisiones o estar sereno en un momento en el que tienes la radio puesta a todo volumen y la ansiedad gritándote. Eso es complicado, ¿no? Pero lo primero que hay que hacer es un poco verlo de esa manera. A mí me ayuda mucho verlo como una radio, ¿no? Que está encendida y que igual está muy fuerte, muy alta, volumen altísimo. Y que me está un poco a veces ensordeciendo, sí. Pero no soy yo. Yo no soy esa radio. Eso es una señal, un aviso. Es realmente una respuesta que tengo en mi cabeza a una situación nueva que no estoy acostumbrado a tener, que es la que vivo ahora, que por supuesto tiene muchos riesgos, pero que asumo, que he decidido asumir y que existen. Y eso es una realidad. Y de alguna manera, eso es lo primero, ¿no? Darse cuenta de eso. Lo segundo es, de alguna manera, agradecerlo, ¿no? Y eso te posiciona bien, ¿eh? Mentalmente, como yo creo, como en otra posición en la que, bueno, pues gracias, ansiedad, por quererme mantener a salvo, vivo, yo qué sé, con ahorros, con la vida resuelta, con una vida tranquila, gracias, pero no estoy de acuerdo contigo. De alguna manera no. O sea, te agradezco que me digas esto, pero tras pensarlo objetivamente, obviamente, ¿no? Esto cada uno en su situación que lo valore, pero es como, no, es que yo, aunque te entiendo lo que me dices, es que por suerte no toda la vida es lo que me estás diciendo tú, ¿no? Y no tienes razón. Y te dejo como un rincón porque en ese sentido, no. Y lo tercero, yo creo que es ser capaz un poco de verte, ¿no? Y entender cómo estás. Y yo, por ejemplo, ayer por la tarde estaba cao. Porque la ansiedad, otra cosa que te hace, que al final el poner el volumen muy alto de la ansiedad en tu cabeza, yo creo que te hace dos cosas. Una es que te cuesta mucho a veces pensar y tener claridad, ¿no? Que yo creo que eso ya lo hemos hablado antes. Pero otra que te hace es que te agota. Porque es que esa ansiedad eres tú también. Entonces es como que parte de ti está gastando, yo voy a hablar en términos como informáticos, es como que tienes una parte de tu RAM, de tu memoria, ¿no? De tu CPU, está procesando directamente esa emoción, esa ansiedad que está gritando, que está haciendo esa energía. Y claro, entre la que lo está gestionando, o sea, la que está produciendo y la que lo está gestionando, te gasta un montón de energía. Entonces, ¿qué pasó? Que yo ayer por la tarde estaba cao. Entonces, pues entenderlo y perdonarse de alguna manera, aceptarlo y decir, bueno, bien, pues estoy en esto, me está viniendo muy fuerte estos días, pues no me queda otra que descansar un poquito, si puedo. Por ejemplo, yo ayer pude, por suerte, ir al gimnasio. Además, justo como que a mí me pasa a veces de que, o sea, por suerte no es todo el día tengo ansiedad, ni mucho menos, es a veces, y me enroco como en una cosa. Y ayer fue pues que tomé la decisión de invertir en cosas estratégicas de mi negocio. Si realmente, o sea, bien, estoy muy contento, he hecho un par de inversiones que ya os comentaré igual algún día y demás. Pero ¿qué pasó? Que es como que me llegó fuerte esa radio de te estás gastando el dinero, los ahorros, todo eso que os comenté antes, ¿no? Y claro, es como, uf, ya, pero es que de verdad, luego lo pensé objetivamente, pero estuve un rato, ¿eh? Pensé objetivamente y dije, es que realmente esta inversión, si tengo uno o dos clientes que entran porque he hecho esta inversión, que es muy probable, ¿eh? Es que ya está pagada, está amortizada, más que amortizada. Entonces es como, mira, es que está bien, que a veces hay que invertir y está bien, pero es como que la radio estaba muy fuerte, ya os digo, y es algo que a veces hay momentos que es complicado, ¿vale? Entonces, por suerte, este pico muy fuerte me pilló en el gimnasio. Y es que, vamos, genial, porque me fui a la máquina, hay unas máquinas en los gimnasios, bueno, cada uno que encuentre su lugar, su momento y sus cosas, pero hay una máquina que he descubierto que me encanta, que es una que es para hacer pecho, creo, realmente. Empujas así como con unas manillas, empujas como una máquina como con los brazos hacia adelante, ¿no? Del pecho. Bueno, me puse yo ahí y como que diera puñetazos, o sea, no era puñetazos, ¿me entendéis? Pero esa energía me puse ahí un rato grande y me ayudó un montón, porque al final es como que a veces necesitamos lo físico también, ¿no? Y parece como el típico cliché del gimnasio, los puñetazos, el boxeo, lo sé, pero por suerte he estado ahí. Si no, pues ¿qué hubiera hecho? Pues igual me hubiera echado en la cama, no sé. Si hubiera tenido un poco de más de suerte de energía y lo hubiera visto venir antes, creo que igual hubiera ido a dar un paseo.
Pero bueno, no sé si os pasa, pero a mí a veces cuando me llega esta ola de ansiedad fuerte, a veces es demasiado tarde y no la veo demasiado venir. Pero bueno, que en cualquier caso, yo mi consejo es que aceptéis que esto es parte del juego, que es una amiga enemiga, un ente, una energía o una emoción con la que yo creo que tenemos que acostumbrarnos a vivir, que probablemente es algo que evolutivamente ya nos está molestando de alguna manera casi más de lo que nos beneficia, pero claro, al final nuestro cerebro es un cerebro de un ser primitivo y esto hay que recordarlo siempre, porque si bien es verdad que nuestra vida ahora es muy diferente, casi hasta hace 500 años, o 100, o 50, la vida era casi igual que la de los cromañones. Entonces realmente era más probable que te persiguiera un lobo o un león, ¿no? Que igual un cliente enfadado porque has hecho mal un trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces sí que es verdad que nuestro cerebro sigue ahí. Y yo creo que va a seguir ahí durante, igual siempre, igual se extingue antes la raza humana antes de que evolucionemos hacia otra manera. Pero, evidentemente, nuestra vida ahora es que no tiene nada que ver. Tenemos un millón de inputs, redes sociales, correos, nos enfrentamos a un montón de situaciones que pueden provocar mucho más ansiedad, decisiones, la vida es mucho más cambiante. O sea, es que pensar que hasta hace nada y menos era rarísimo, no sé, mudarse de ciudad, por ejemplo, o era rarísimo tener otro trabajo. Lo normal era pues que si tu familia eran panaderos, pues que tú fueras panadero y ya está. Y es que no había ningún tipo de debate. O si tenían, no sé, ganado, pues continuar ahí. Como mucho igual, pues que te especializaras haciendo queso, no lo sé, ¿no? Pero que al final la vida antes era como mucho más predecible, menos cambiante y más cuando fácil en ese sentido, ¿no? Luego obviamente tenía muchas dificultades. Pero ahora al final estamos con tanto estímulo, tantas decisiones, tantas cosas que la ansiedad yo creo que es algo que es un efecto colateral. Pero bueno, dicho esto, no me quiero alargar más. Comentadme, porfa, si tenéis algún tipo de recomendación ante esto, cómo vivís estas emociones, esta montaña rusa de emociones, en la que sí está genial cuando estás arriba, cuando te crees que eres el rey del mundo, pero cuando tienes ansiedad, que yo creo que es la parte de abajo, una de ellas al menos, ¿cómo lo gestionáis? ¿Vale? Si estáis emprendiendo o en general, ¿no? En vuestra vida, ¿cómo lo gestionáis? Me encantaría saberlo. Y nada, que un placer más estar aquí. Ya os diré, os iréis viendo esta semana cambios, ya os digo, que estoy muy contento de ir poderlos aplicar. Ya me hubiera gustado hoy, pero ya os digo, ayer me vino esta ansiedad fuerte y dije, pues vamos a esperar un día más o unos días más, que es una prioridad de esta semana, que espero poderos dar un poquito de mejora técnica, pero supongo que me lo perdonaréis si me vais hablando de este tema. Así que nada, un abrazo grande, cuidaos mucho y ánimo. Chao.